Entonces, estos métodos eh, en esta ingeniería prácticamente existen diversos métodos de control para la corrosión, ¿no? Cada uno va a tener sus ventajas y limitaciones, o inclusive hay que saber en qué momento nosotros saber seleccionar cuál tipo de método es la mejor o la que más se adecua con referente a lo que yo voy a realizar, ¿no? O a la industria en la cual me voy a enfocar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a contar con 6 métodos de control. Por ejemplo, el primero es el control de corrosión por diseño. Tenemos el control de corrosión por selección de materiales. Eh, para, bueno, para hablar un poco, ¿no? Por ejemplo, en el tema de control de corrosión por diseño, prácticamente es desde la parte de ingeniería, desde antes de hacer una construcción de una planta, ¿no? De un sistema prácticamente, pues nosotros lo podemos ver, digamos, las formas de cómo evitar, ¿no? Este tema de la corrosión. A veces en la parte de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, a veces no se tiene especialistas para este tema y por eso que al final las construcciones se ven de una forma que cuando ya uno ya está en campo, ya está haciendo la instalación, ya está haciendo la instalación, el montaje, por decirlo así, te das cuenta, digamos, que este punto ya va a ser un tema eh, punto posible de corrosión, ¿no? Un ejemplo, por decirlo así, dejar, digamos, durante la instalación pequeños intersticios en las cuales prácticamente no vamos a tener un acceso fácil para poder hacer la aplicación de un revestimiento, ¿no? Eh, Les cuento, por decirlo así, en un proyecto de construcción en el cual participé hace unos años, se hizo, digamos, el sistema eh, para un sistema de montaje para lo que es el banco de tubos, ¿no? Nosotros lo llevamos aquí offsite, ¿no? Entonces, en esta parte, estas estructuras obviamente sí van montadas y unidas con pernería, ¿no? Pero en algunas partes de las estructuras, lamentablemente no tengo algunas fotos porque no tengo algunas fotos debido a que en esta refinería estaba prohibido el acceso de cámaras en ese entonces. Antes no habían lo que eran las intrínsecas, como se dice, entonces no se podía registrar, ¿no? Pero en este punto, por ejemplo, en algunas uniones, eh, el tema de la pernería estaba tan escondida que a la hora de hacer la aplicación del recubrimiento para el tema de pernería, porque hay que proteger igual los pernos porque se pueden oxidar, ¿no? Pues no había una forma de cómo llegar a esos pernos, ¿no? Estaban demasiado escondidos que era realmente difícil, ¿no? De ingresar. Entonces, lo que se tuvo que hacer es prácticamente a veces, como dice, cortar, digamos, algunas partes de las estructuras para poder llegar a hacer la posible aplicación y luego reparar esa, ¿no? Pero igual, eso ya genera un sobrecosto de lo que uno ya estaba estimado. Eso ya se debió haber previsto desde la parte de diseño, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Uno en, cuando uno ya se encuentra con los planos ya de diseño, te das cuenta que ha habido, digamos, no se consideran a veces ese tipo de cosas, ¿no? Pero a veces por falta de desconocimiento y lo demás, ¿no? La segunda forma de control de corrosión es obviamente mediante la selección de materiales. Si bien es cierto, el metal más utilizado, ¿no? O sea, para poder desarrollar una planta industrial, obviamente es el acero, por sus precios y porque tenemos un gran, por decirlo así, a nivel mundial de este material, ¿no? Pero pueden haber otros tipos de opciones, ¿no? Ya sean elementos a base de polietileno, de repente, por ejemplo, en el acero inoxidable, por así decirlo, ¿no? Pero eso también va a depender mucho de a qué tipo de industria y qué tanto va a ser el costo, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, eso también hay que saber muy bien. Por ejemplo, una planta minera, si en el hipotético caso, ¿no? Quisiéramos hacerlo, lo ideal sería, lo construyamos todo de acero inoxidable porque no se va a oxidar, ¿no? Pero obviamente, en la instalación de mi planta, pues se va a incrementar puede ser el doble hasta el triple quizás, ¿no? Por el alto costo de lo que vendría a ser un acero inoxidable. Entonces, siempre hay que ver, digamos,
cuándo me puede beneficiar un material de otro, ¿no? Entonces, esa es una forma de control también que se puede hacer, ¿no? El tercer método de control es justamente por la modificación del medio ambiente. Esto es lo que nosotros conocemos como quizás como microclima que decimos nosotros, ¿no? Que tal vez de repente ya no podemos, en el tema de diseño no se pudo hacer cambios. Los materiales obviamente por el tema de costos tiene que ser acero, perfecto. Entonces veamos otra forma, digamos, la modificación del medio ambiente. Si estamos en una planta, digamos, cerrada de repente, por ejemplo, podemos utilizar deshumidificadores, ¿no? Una zona de que sea mucho más, de menos humedad. Eso va a hacer también que, obviamente, la corrosión desacelere, ¿no? Y de esta forma se pueda controlar en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es una forma también de control de corrosión, ¿no? Lo otro es el control de corrosión mediante inhibidores. Como dije, siempre va a depender mucho de qué industria en la que estamos trabajando, ¿no? En tema de inhibidores no se puede hacer obviamente toda una estructura de una planta industrial, de una minera o de una refinería, ¿no? Es imposible. Ese tipo de control de corrosión se puede utilizar mucho más factible, son para, por ejemplo, sistemas cerrados, ¿no? Como torres de enfriamiento, quizás los llamados chillers, ¿no? O intercambiadores de calor o las calderas, ¿no? Los inhibidores de corrosión son prácticamente diseñados justamente para este tipo de sistemas que nosotros llamamos sistemas cerrados, ¿no? De circulación, ¿no? En este tipo de industria son los más viables, por ejemplo, ¿no? El otro, el control de corrosión, el quinto, control de corrosión mediante protección catódica. La protección catódica es un método prácticamente diseñado justamente para sistemas que van a ser enterrados o sumergidos prácticamente, ¿no? En este caso van prácticamente para lo que son tuberías, ¿no? Para el sistema de transporte bajo tierra, ¿no? Como son los sistemas de gasoductos, oleoductos, o los mismos tuberías que van desde una plataforma hasta la costa, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo o sino también inclusive acá nosotros llevamos los grifos, no sé cómo lo conocerán de repente en Argentina, en donde una estación de servicio, creo que le llaman, es donde el carro va a llenar combustible, por ejemplo. Así que esas estaciones de servicio, nosotros lo conocemos aquí como grifos, tienen unos tanques de almacenamiento que están bajo tierra, ¿no? Entonces, este tipo de tanques también tienen su protección catódica para poder preservar este activo, ¿no? Que va a almacenar el combustible que después va a vender, ¿no? Al usuario final. Y por último, tenemos el método por control mediante recubrimientos, ¿no? Y es el tema en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? Todo ese tema, por ejemplo, como verán, cada tema de cada método de control es prácticamente para desarrollarlo, pero en muchas más horas, ¿no? Pero debido al corto tiempo que tenemos para este tipo de eventos, pues simplemente me estoy enfocando al tema de recubrimientos industriales, ¿no? Y solamente vamos a darles una noción de lo que se refiere a esta parte de la protección de corrosión mediante recubrimientos.